Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos la iglesia, amamos la teología, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos los gadgets, amamos la tecnología, amamos el Real Madrid, amamos a la Cruz Azul, amamos a nuestra familia, también amamos esto y aquello. ¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya teníamos rato sin subir porque ahorita les vamos a platicar por qué es complicado. Y la realidad es que se nos complican por los horarios. Tenemos niños y bueno, durante el día los niños están corriendo, están gritando. Y normalmente ocupamos las noches para grabar, pero ya noches. Y realmente últimamente ha sido muy complicado ya grabar a esos horarios, ya estamos cansados, no logramos coincidir. Entonces ahorita nos aventamos a grabar durante el día, a pesar de que tenemos espacios o estudios u oficinas apartados, pero es en la misma casa, vaya. Y seguramente vas a escuchar los gritos de los niños, porque por ahí van a andar jugando, corriendo, llorando, y también por allá Carlos tiene un gallo. Hay un gallo por ahí que tiene rato ahí. Sí, hay un gallo aquí de unos vecinos que pues sí fastidia un poquito las grabaciones. Así que por ahí lo van a estar escuchando. Es las 6 de la tarde, entonces es justo cuando el gallo se aloca más ya. Ok, hoy vamos a grabar una pregunta que nos han estado haciendo pues recientemente. Varias veces nos han hecho esa pregunta. Hicimos una encuesta, de hecho, en Facebook. Si tú sigues nuestras redes sociales, pudiste ver ahí, en Instagram. Te recomendamos que nos sigas. Si tú estás escuchando esto, busca Contextico o Contextico TV en Instagram y en Facebook en específico. Estas dos redes sociales sirven para que nos estemos comunicando con ustedes. Y bueno, vamos a hablar sobre los tiempos finales, pero no los tiempos finales en un sentido de que vamos a hablar de escatología, sino más bien la pregunta: ¿serán estos los tiempos finales? Refiriéndonos a temas como el COVID, y también a todo el tumulto que hay globalmente, ¿no? Todas las situaciones que si tú prendes las noticias vas a ver que pues es caótico lo que está ocurriendo, no solo por el COVID, sino por otras circunstancias. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo ves este tema? Es que creo que es un tema que todos tienen curiosidad, ¿verdad? Todo el mundo habla de eso. Hay predicaciones por todos lados de eso precisamente. O sea, pastores usando pues la situación que se está viviendo para hablar del fin de los tiempos o de la segunda venida del Señor, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un buen tema. Es un buen tema a tratar. Y pues a ver qué sale de este podcast, ¿verdad? Exactamente. Sí, y queremos aclarar que aquí que no vamos a hablar de escatología a niveles profundos, ni vamos a buscar defender una postura escatológica, porque no es el tema. A lo mejor lo presenté mal. Solo queremos hablar de cómo encajaría, según nuestro punto de vista, todo lo que está ocurriendo recientemente dentro de nuestra postura escatológica. Y si tiene algo que ver y si hay algo que discutir realmente al respecto. Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, haciendo un recuento, tenemos este tema. Ajá, ¿ibas a decir algo? No, yo solo quería aclarar que bueno, aquí en Contextico tenemos una posición sobre la escatología en la que creemos que no es un tema para ser dogmáticos, no es un tema para pelearnos. Sí podemos platicarlo, podemos debatirlo amigablemente, compartir nuestras ideas, nuestras posturas, pero lamentablemente a través de la historia es un tema que ha dividido mucho y ha destruido muchas relaciones de iglesias, de denominaciones, de mismos cristianos, de mismas familias, y no creemos que sea algo en lo cual podemos ser tan dogmático. La escatología es muy compleja. El tema es muy complejo como para venir nosotros a decir en este podcast a querer definir, ¿verdad? Algo que por los siglos
no ha estado tan definido como quizás algunos puedan pensar. Sí, y que nosotros tenemos puntos de vista diferentes, incluso dentro de Contextico, en Sí, cuanto a esa es otra escatología. cosa que igual podemos aclarar. Y de hecho, ya Adrián lo dijo, que lo que queremos hacer en este podcast es decir cómo encaja este tiempo o cómo encajan estos tiempos que estamos viviendo dentro de precisamente nuestros puntos de vista. Así que más que nada lo que van a escuchar en este podcast es nuestro punto de vista en cuanto a estos tiempos y cómo encaja esto en, digamos, la historia de Dios o incluso todo el tema de los tiempos finales. Exacto. Hay un recuento, tenemos este tema del COVID-19, tenemos temas, vaya, todas las cosas que están en discusión, temas de vacunas, temas de gobiernos, temas de crisis mundiales. Antes de esto, por ahí ya se nos olvidó, pero se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor la gente ya no se acuerda, se está hablando fuerte de la Al Tercera principio de Guerra año, Mundial. sí. Sí, este, tenemos pues todo el caos que ustedes están viendo, sobre todo en Estados Unidos, pero a nivel mundial con la muerte o asesinato de George Floyd a cargo del cuerpo de policía de Estados Unidos, que ha desatado pues una ola igual de situaciones. Antes de todo eso también la ola del feminismo y las marchas que estaban ocurriendo. Entonces parece ser que se han detonado una serie de circunstancias que pintan un mundo casi distópico, casi apocalíptico. Sobre todo el coronavirus nos ha enfrentado a realidades que solo habíamos visto en películas, ¿no? Justo veía igual el tema de las marchas que están habiendo en Estados Unidos ahora mismo, cómo la realidad se encuentra con la ficción en escenas de películas, precisamente donde hacían esto, donde las ciudades son incendiadas, donde vi una donde simulaban la escena final del Joker, donde se para en un carro de policía y tiene un montón de gente alrededor como celebrándole, y que justo pasó algo casi igual. Entonces son tiempos, eso no lo podemos negar, estamos viviendo tiempos muy extraños. Tampoco es correcto, dice Salomón, que decir que todo tiempo pasado fue mejor. No hay en ello sabiduría, dice la palabra. Pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque tampoco nuestro contexto inmediato es pensar en esto. Y todo esto se refleja o podemos palparlo más claramente porque estamos viviendo en un mundo de redes sociales. Y creo que ese es uno de los temas cruciales de por qué estamos hablando tanto de tiempos finales. Por la lectura que las redes sociales le dan a todo esto y porque estamos tan inmersos en una situación. Si te pones a ver, hay rumores de guerra, hay pestes, y ni se diga hay hambre, ya que son elementos que al menos en la Biblia están ligados constantemente con el fin de los tiempos. Pero la pregunta es, ¿será un tema del fin del mundo? Vamos a pensar coronavirus y todas las cosas que están rodeando. ¿Cuál es tu punto de vista, Carlos? ¿Crees que estemos en los tiempos finales? Mi punto de vista directamente es no. Digamos, si quiero decir la respuesta tajante o sencilla, no creo que estemos en los tiempos finales. Y precisamente por lo que tú has dicho, citando a Salomón, yo creo precisamente que uno de los problemas que tenemos a veces como cristianos es que no conocemos nuestra historia como humanidad, nuestra historia como iglesia, la historia que es la historia de Dios. O sea, cuando hablo de historia, hablo de la historia de Dios. Y cualquier libro que me hable de historia, créeme, va a ser para mí la historia de Dios. Entonces, en este punto de vista de la historia de Dios y Dios tejiendo una historia a través de los tiempos, tenemos que conocer esa historia, tenemos que mirar hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, bien, con objetividad, detenidamente, estudiándolo realmente, conoceremos y sabremos que no es el peor tiempo que se ha vivido. Y
y que quizás estamos viviendo en un tiempo en el que si algo malo pasa en Estados Unidos, como lo que pasó con la muerte de este hombre, del otro lado del mundo ya hay personas comentando de eso, ¿verdad? Y se hacen y lo sienten como parte de ellos. Y se extiende tan rápidamente la información en un segundo. Realmente en un segundo tú puedes saber qué es lo que está pasando del otro lado del mundo, que estamos en esa época particular. Entonces, por esa época particular en la que estamos viviendo, nos olvidamos que en la historia han habido peores cosas que han pasado. Tú mencionaste que al principio de año se hablaba de una posible tercera guerra mundial. Imagínate que realmente todos esos eventos nos llevaran a una tercera guerra mundial. Entonces sí estaríamos hablando de una época muy fea, porque los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial fueron feos, muy, muy feos. Y creo que todos hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial, y si tan solo tú ves una película de Segunda Guerra Mundial, te vas a dar cuenta que no estamos viviendo, pero quizás ni una... No sé, no quiero juzgar porque tampoco quiero, ¿verdad?, ponerme, o no estamos tampoco en una posición de ponernos como un juez de lo que pasa o de que si esto es peor que aquello. Pero creo que viéndolo objetivamente, los tiempos, voy a decirlo con cuidado esto, no son tan malos como en otros tiempos. Sí, sí, sí. Y tiene que ver porque precisamente yo hace poquito revisioné la película del pianista, una película increíble, ¿no? Que expone crudamente los tiempos de todo el daño que hizo Hitler y toda su visión de vida. Y decía, pues mira, nosotros no estamos ni cerca de vivir algo tan terrible. Y hay una realidad aquí no se trata de quién sufre más o quién sufre menos, porque para cada generación su dolor es importante. O sea, esa es una realidad. No estamos hablando del dolor que se vive, ¿no? Estamos hablando del panorama mundial, porque obviamente cada quien le toca vivir y no vamos a menospreciar el sufrimiento de ahora por el sufrimiento de antes. No es eso lo que estamos haciendo. Vaya que no, ni queremos y esperamos que no se esté entendiendo así. Lo que queremos, estamos hablando de un tema en específico, estamos diciendo todas estas cosas en el contexto de si estamos en tiempos finales, porque precisamente lo que da a pensar que estamos en tiempos finales es que se están viviendo cosas muy feas quizás la respuesta global de si estamos en tiempos finales, yo diría que sí, pero siempre hemos estado en los tiempos finales, porque los cristianos primitivos decían Cristo viene pronto, ¿no? Entonces siempre ha habido una necesidad, una sensación de que es inminente, y por algo Dios no nos dejó mayores pistas del fin del mundo, porque quería quizás que siempre hubiera esa sensación de urgencia. Entonces siempre podemos estar en los tiempos finales, porque igual y mañana Cristo viene. Entonces ni nosotros sabemos, la realidad es eso. Ahora, si preguntan qué creemos, no creemos que las cosas que están ocurriendo sean necesariamente algo que nos esté llevando casi irreversiblemente a tener que pensar en que ya es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que no vemos claros ahora mismo. Y también porque sabemos que quizás en 2 años vamos a recordar este 2020 con tristeza, pero probablemente estemos mejor, probablemente haya paz, probablemente, y no queremos caer en el error que han cometido muchos en atreverse a dar una cifra, en atreverse a decir el anticristo va a venir cuando Estados Unidos tenga un presidente de raza negra, ¿no? Como dicen. El anticristo va a ser el papa. No, mira, bueno, la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿no? Como posiciones que se sitúan en un contexto histórico y cultural y que son muy arriesgadas porque caducan con el tiempo. Sí, hace poco escuché a una persona comentando que escuchó una predicación precisamente ahorita de este tiempo, y yo seguramente que tú lo has escuchado, Adrián, y seguramente que otros que nos escuchan lo han escuchado, donde este predicador decía que
la vacuna contra el coronavirus iba a ser el sello de la bestia. Ah, claro, pero por supuesto, eso suena mucho. No, yo no lo podía creer. Y lo que más me preocupó es que esa persona de la que lo escuché parecía que lo había creído. O sea, sonaba así como sorprendida. ¿Será? O sea, ¿será que va a ser así? Es como que le generó duda, ¿no? Entonces, híjole, qué tan peligroso. Este es un error constante siempre y seguimos cometiéndolo los cristianos. Entonces tengamos muchísimo cuidado de querer interpretar la Biblia de acuerdo a nuestros tiempos. Yo sé que también esto tiene mucho que ver con posiciones escatológicas y cuál sea tu posición escatológica, etcétera, etcétera. Pero de ahí afirmar algo así en una predicación es... O sea, yo sé que esa persona muy probablemente era premilenial y era dispensacional. Y está bien, yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan van a ser dispensacionales. Igual Adrián, tú eres dispensacional. Pero yo creo que es algo que siempre los dispensacionales tienen que recordar, es no cometer esos errores, de estar apuntando a este tipo de cosas o a estar vaticinando en este tipo de cosas. Aun cuando lo pienses, porque no está mal que lo puedas pensar. Al final no creo que esté mal que uno pueda decir, oye, la gran ramera podría ser o la gran... Pero de eso a enseñarlo, creo que hay una diferencia grande. ¿Tú qué piensas? Claro, no, sí, yo como dispensacional, creo que, y aquí, bueno, voy a no defender la postura porque creo que no necesita defensa. Creo que la Biblia la defiende. Más bien, que como disculpar un poco el movimiento dispensacional que creo que se ha ganado, que tampoco creo que sea correcto que no se respete, pero que se ha ganado mucho la burla o el vituperio, precisamente por esta manera de andar pues con una lupa en el periódico, ¿no? Como buscando quién es quién, buscando quién es el anticristo, buscando si nació en Rusia, buscando como hallando, casi estudiando numerología, y lamentablemente pues muchos dispensacionalistas han cometido el error de ser dogmáticos en sus puntos de vista. Yo tengo mis puntos de vista, yo puedo pensar que la gran ramera es el Islam, por ejemplo. Alguien puede pensar, no, pues no es el Islam ni es la católica, y alguien puede pensar, no son ninguno de esos dos, más bien es el nuevo orden mundial, y qué sé yo. Puedes pensar lo que tú quieras, pero tienes que ser humilde y decir, nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe, y no clavarte, porque el hecho de que creamos en una interpretación literal del Apocalipsis, eso no quiere decir que tengamos libertad de poner de nombre y apellido a cada letra que veamos ahí. Ese creo que ha sido un error, y ese creo que está siendo un error ahorita con el COVID-19, a lo mismo que se usaba, que es el mismo mal de sacar los textos de su contexto, ¿no? Usas el texto y dice ninguna peste vendrá sobre ti, ¿no? Y declaras eso. Y hay pastores que caminan sobre el agua, y porque cuando pases por el agua y por el fuego, y hay quienes se queman y hay quienes agarran víboras, entonces es lo mismo con COVID-19, la vacuna, todo esto surge por ese tema de conspiración de que el virus pues fue creado en un laboratorio, lo cual no sabemos, y que a final de cuentas no creo que sea tan relevante porque el daño ya está hecho, pero porque según los que crearon el virus son los que van a dar la cura, y que Bill Gates que está creando un chip. Entonces, y toda esta idea es porque siempre se ha pensado que el sello de la bestia es un chip. Y hace 20 años se pensaba que era un tatuaje, ¿no? Y en 20 años, ¿qué se va a pensar? Ese es el tema, que esas cosas tienen fecha de caducidad. Y ahora, esta es la realidad. Como no sabemos lo que es, tampoco sabemos lo que no es. En una de esas sí es un chip, pues. pero no hay nada que nos haga pensar que debe ser un chip.
Según ustedes, los dispensacionales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el punto es... Sí, ya Adrián ya agarró... Sí, ya me subí a la moto y ando en eso. Pero el punto es que ese es el problema. Y ahora, lo que sí puedo decir de todo eso y que estaremos de acuerdo es que el propósito del libro de Apocalipsis nunca fue darnos una guía de supervivencia para detectar la segunda venida de Cristo. Nunca fue así como, mira, este va a ser el libro morboso, sino es un libro pues, muy bello, muy rico, De esperanza. de esperanza, de donde vemos el amor de Dios, donde vemos la gracia de Dios operando y obrando en favor de su pueblo. Entonces, y eso es universal escatológicamente, ¿no? Entonces creo que se ha perdido el sentido de esto, y creo que por andar pensando en qué es lo que está haciendo el coronavirus y todo lo que está ocurriendo en el mundo para el futuro, nos olvidamos de qué es lo que está haciendo Dios en el presente, y dejamos de ver la vida como una realidad hoy. Entonces, por supuesto que sí son tiempos difíciles. Si pensamos que Cristo va a venir en medio de la tribulación, estos podrían ser esos tiempos, sin duda, pero no sabemos si luego van a venir otros peores. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que no nos adelantemos, no nos alarmemos más de lo que ya es, vivamos el presente y también vivamos con la conciencia limpia de saber que nuestras vidas están seguras en manos de Dios. Ahora, Carlos, te voy a leer unos textos. Ajá, dime. Dale. Espérame, ¿puedo hablar yo o no? Pues papá, si no vas a hablar de posmilenialismo... no, es premilenialismo histórico, ¿no? No. Bueno... Adrián ni sabe lo que creo. Es que... Papá, pues es que no sé en qué andas ahorita. A ver. No, yo estoy realmente en un viaje, sigo en un viaje escatológico. ¿No serás de esos que se ponen a leer a teólogos europeos y se vuelven liberales y empiezan a hablar ya del Cristo universal y de la... ¿Cómo crees? No, bueno, yo solo quiero decir esto por los que no sepan mucho acerca de escatología. En la escatología hay dos puntos de vista en cuanto a la historia. Unos que ven la historia de forma pesimista. Ese es solo un término, no es que sean personas pesimistas ni nada, eso es simplemente para definir más o menos. Esto quiere decir que las cosas van empeorando, ¿verdad? Hasta llegar a una decadencia final. Los dispensacionales, pues que esto lleva hasta la gran tribulación, etcétera, etcétera. Los que no son dispensacionales lo ven de otra forma. Y hay un punto de vista optimista, que casi se centra, eso se resume o se llega a los posmilenialistas, aunque haya milenialistas que son optimistas, etcétera, etcétera. El punto de vista optimista quiere decir que el evangelio va avanzando a todas las naciones hasta que llega a reformar las naciones o transformar las naciones, y entonces el Señor viene de nuevo. O sea, es un punto de vista progresista de la historia, donde las cosas van de mejor en mejor. Yo estoy un poquito entre las dos ideas. Yo creo que soy más del punto de vista optimista. Por eso, inmediatamente pienso, esto no es una señal del fin de los tiempos. Yo creo que estamos viviendo una época única en la iglesia. Estamos viviendo una época en la que Dios está haciendo grandes cosas en el mundo entero, en todas las naciones, y que después de esto van a venir cosas mejores. Y que las cosas van a ir mejorando. Es mi punto de vista en cuanto a cómo veo la historia. Y sí creo que el conocimiento de Dios va a llenar la tierra, ¿verdad? Como las aguas cubren el mar. Entonces, es mi postura al respecto, y creo que eso va a transformar el mundo. Eso va a ir transformando el mundo a mejor, a mejor y a mejor. Entonces, solo quería aclarar eso. Sobre todo por los que digan, bueno, ¿y Carlos qué cree? Porque ya dijo que no cree lo de Adrián. Es un punto de vista muy diferente al dispensacional. Y no es una herejía, o sea... Y no es una herejía, porque incluso muchos dispensacionales o premileniales o amileniales
tienen no una posición igual, pero muchas de estas cosas sí las creen, sí, ¿no? nos encontramos hay ciertos puntos en los que nos encontramos y luego otros en los que nos volvemos a separar, porque yo creo que ese tiempo de gloria va a ser precisamente la gran tribulación, que es diferente a muchos dispensacionalistas que creen, que ven el apocalipsis como pues ya terrible, ni siquiera el Espíritu Santo va a estar. Yo creo que precisamente es el tiempo donde Jesús va a salvar a más personas en la gran tribulación. Y sé que eso puede ser controversial. Pero ahora, ninguna de las dos cosas es herejía, porque ya lo dijimos al inicio, podemos tener diferentes puntos de vista. Y la realidad es esto, muchos de los que nos siguen dicen ser reformados. La realidad es que muchos de los que piensan que son reformados no son reformados, simplemente porque su escatología no es reformada. Yo no me puedo considerar reformado por el simple hecho, no por creer las doctrinas de la gracia soy reformado, y mucha gente confunde eso, doctrinas de la gracia con ser reformado. Para nada. Cuando yo digo no soy reformado, no estoy diciendo que soy hereje. Estoy diciendo que mi escatología es diferente. Ahora, mucha gente en el medio, en el sector académico y amigos y gente que he conocido en internet, cuando saben que soy dispensacional, se sacan de onda y como que se decepcionan y dicen, ¿qué rollo con él? O sea, la gente no puede creer que... ¿Por qué? Porque tenemos que ser honestos, tengo que ser honesto. El dispensacionalismo es quizás la postura, quizás es la que más siguen en América Latina, pero quizás es la menos respetada en el gremio académico, por lo menos de los últimos tiempos. Y si es respetada, ha sido gracias quizás a los aportes de John MacArthur, sobre todo, que es un pastor respetado, que es casi el segundo padre del dispensacionalismo, ¿no? Que era amigo de Sproul. Entonces yo creo que eso le ayudaba. Define. Claro, ahí la gente lo respetaba y lo quería un poquito más, que a MacArthur no crean que lo quiere mucho en el gremio, pero como era amigo de capos, pues ya, pero bueno, ya nos desviamos, ¿no? La verdad es que es un tema riquísimo. Y la verdad que lo normal es ser dispensacional, o sea, sí. es como lo más natural, sobre todo en América Latina o en Latinoamérica. Ahora, lo que queremos demostrar con esto es que Adrián y yo no estamos peleados. Mi papá es súper dispensacional, o sea, sí. él podría morir él es por el dispensacionalismo. Y yo soy dispensacional, y hay un chorro de cosas en las que no estamos de acuerdo dentro del dispensacionalismo incluso. Y la verdad es que... no estamos peleados, trabajamos juntos, servimos juntos. Entonces, bueno, solo queríamos platicar, ¿verdad?, un poquito de nuestro punto de vista en esto. No sé qué tanto hemos abarcado. Yo creo que no hemos dicho mucho. ¿Querías decir unos pasajes tú? Sí, cuando les dijo Mateo 24, Jesús salió del templo, y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Este es el texto que habla de las señales, ¿no? Y Jesús dijo, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Eso es muy interesante, porque es todo lo contrario de lo que hace la gente. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores. Y luego viene donde habla de la persecución y todo eso. Ese texto es interpretado de diferentes maneras según la postura escatológica que tenga cada quien. Desde una posición preterista, esto ocurrió a lo mejor para algunos esto ya ocurrió en el 70, para otros va a ocurrir, para los que premilenaristas históricos va a ocurrir, para algunos va a ocurrir en la gran tribulación, cuando la iglesia entera, que no va a ser raptada,
va a ser Para perseguida. para otros ha estado ocurriendo. Para otros es lo que ha estado ocurriendo en toda la historia cuando han sido perseguidos los cristianos, etcétera. Entonces, pero esa es la realidad, y dice, esos son principios de dolores, porque su venida va a ser como ladrón en la noche. Y entonces es ahí donde nos encontramos en que queremos decir, y perdón si no tenemos una posición, porque ni Jesús quiso decirlo cuando le preguntaron a los discípulos, solo mi Padre lo sabe. No podemos decir no, pero tampoco podemos decir sí. Nosotros no estamos en contra de decir no, estamos diciendo que tengamos cuidado con decir sí, sí es el fin del mundo. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que...? Porque nuestra predicación del Evangelio llamado al arrepentimiento no puede sujetarse a que el mundo se va a acabar mañana. Porque aunque el mundo no se acabe mañana, una persona puede morirse mañana. Y precisamente eso sí es importante en este tiempo, donde hay más muerte. Entonces, creo que es un buen llamado a los cristianos a tener discernimiento. Dijo Jesús, no se dejen engañar. Y creo que ahorita las redes sociales son un excelente recurso y son una bendición, pero también son un tema, son un problema, porque cualquier persona que diga algo es escuchada y es leída, y las posiciones pesan más que nunca. Y también los medios de comunicación, wow, o sea, recuerden que todo tiene una agenda detrás. Y yo recuerdo, esta que estabas platicando diciendo esto, se me vino a la mente Cartas del Diablo a su sobrino. Uh-huh. Y Exacto. cuando está la guerra, ¿no? Sí, exacto. Y está diciendo el diablo a ¿cómo se llamaba? ¿Orugario? Orugario. Sí, Orugario. El sobrino, ¿no? Escroto puede ser el diablo. Sí, Escrútupo le está diciendo a Orugario que use precisamente la guerra como distracción, ¿no? Uh-huh. Y es como lamentablemente muchas veces pasa, estos asuntos terminan distrayéndonos más que bendiciéndonos. Y yo creo que todos tenemos que estar a la expectativa, esperando al Señor. El Señor viene pronto, ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Y ese ha sido el mensaje para los del primer siglo, para los de la Reforma, para nosotros. Y no sé, tal vez lo sea en 50 años, o no. O tal vez lo sea en 100 años o no. O tal vez en 500 años o no. No lo sabemos, pero cada generación tiene que tener la misma expectativa y esa esperanza, ¿no? Y cuando pasan por momentos difíciles, ese es el momento de agarrarnos esa esperanza. El Señor viene. El Señor viene. Claro. Y recordar ahorita, la gente está sufriendo. La gente necesita escuchar la esperanza que Cristo ofrece. No necesita que tú te pongas a hablar de números y de cálculos y de eso. Hay que llorar con los que lloran, hay que amar. Vaya, estamos en tiempos durísimos. Probablemente nuestra generación, eso sí puedo decirlo, pero no lo sé. Pero es probable que nuestra generación no vaya a vivir un año más raro y duro que 2020. Puede ser peor después. Pero la realidad es que por lo menos en todo el tiempo que quizás tú ya has vivido, esto que está ocurriendo ahora y también desde tu punto de vista, porque a lo mejor alguien que pasó por guerras civiles en África o gente en Asia ha vivido cosas peores, ¿no? Todos siempre lo vemos desde nuestro punto de vista, pero alguien que vivió en Nueva York en el 2001 probablemente va a recordar o los que vivieron cuando Estados Unidos atacó precisamente en respuesta a eso, toda la gente que sufrió a raíz. Entonces, tengamos cuidado con calificar los dolores, esa es una realidad, y con ponerle nombre y apellido a cada tema del Apocalipsis, y recordemos que la palabra es atemporal y es relevante en cualquier etapa de la historia. Y también ten cuidado con clavarte rápido con lo que te dicen los medios de comunicación, con redes sociales. Recuerda que lo que sí estamos de acuerdo todos, y lo dice Juan, y lo dijo Pablo también, el espíritu del anticristo ya está. Esa es una realidad. El plan satánico ya está operando desde antes. Ya hay anticristos. La Biblia habla sobre anticristos. Entonces, esa es una realidad, y ten cuidado porque eso no tienes que esperar a que venga un ruso raro
del nuevo orden mundial o qué sé yo. ¿Qué traes contra los rusos? Ya pareces americano. No, es que ¿Acabas de ver Chernobyl o qué? es que nunca escuchaste que según el anticristo iba a ser ruso. Esa era como la postura clásica. Fíjate que nunca había escuchado esa, ¿eh? No manches, te falta mucha cultura dispensacional, papá. Sí, no, o Donald Trump, no, muchos dicen que deberían de comentarnos ahí en Facebook cuáles han sido las cosas más raras que han escuchado. Exactamente. Pero bueno, vamos a poner la pregunta en Instagram. ¿Qué es lo más raro que has escuchado sobre los últimos tiempos o algo así? Exactamente, la postura más extraña o la especulación más extraña. Bueno, esperamos que por lo menos hayas pasado un buen rato. Tengo la impresión de que nos clavamos demasiado en algunos temas y a lo mejor no te dimos luz, porque esa es la realidad. Lo que queremos es que no te desenfoques, que no te ande... Esa no es... Quizás estás haciendo la pregunta equivocada, es lo que queremos decir. Hay otras cosas más importantes. Y realmente los podcasts así funcionan. Los podcasts, sí. Ese es el chiste, pues, que tú puedas disfrutar la plática de otro nada más. Exactamente. A veces, ¿no? Exactamente. Esto fue una plática, no fue un debate como lo pudieron ver. O sea, probablemente muchos académicos empiecen a decir, ¿por qué no defendiste más tu postura, Adrián? ¿O por qué no dijiste este pasaje? O no estás preparado. Exacto. O no estás preparado, no conoces tu postura bien, etcétera, etcétera. Este no es un debate, no, para nada, no era la demasiado hay de eso en internet, sí, y con gente que sabe más. Sí, seguramente. Bueno, gracias por escucharnos. Se recuerda que estamos en Apple Podcasts, en Spotify, y recuerda seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, sobre todo. Estamos en Twitter, pero la neta es que nunca lo usamos. Y bueno, gracias a Dios los niños casi no gritaron, Bueno, yo casi no escuché gritos de los niños. No, acá tampoco. Pero bueno, cualquier cosa ya sabes, escribirnos y estamos en contacto. Cuídate, Dios te bendiga. Si quieren libros reformados de escatología, ahí pregúntenme. Y si quieren el verdadero dispensacionalismo, no el que te venden los reformados como lo peor de lo peor, igual puedes preguntarme. Nos vemos, cuídense, Dios te bendiga. Nos vemos, Carlos. Bye. Sale, nos vemos.